la psilocibina se ha vuelto como el más popular porque la gente tiene esta percepción de que como son honguitos y son naturales, entonces son completamente inofensivos y entonces son más beneficiosos que lo que pudiera ser un medicamento, por ejemplo, ¿sí? Y eso es un poco un mito, porque claro que tienen beneficios, pero tampoco es que sean como el santo grial solo porque son naturales y entonces por eso no me va a dar ninguna complicación. ¿Es normal consumir este tipo de sustancias sin ningún tipo de asistencias? ¿Qué riesgos tienen las personas que lo hacen? No se recomienda tanto el uso terapéutico sin tener un marco de psicoterapia que te pueda dar un poco un escenario seguro para poderlo llevar a cabo y que te sirva realmente como terapia. Todavía su uso en lo que es la patología como nosotros la conocemos, pues todavía está en investigación, es un escenario en investigación. Son resultados buenos, pero que todavía nos hace falta mucho más tiempo para poder observar consecuencias y demás. Lo que hoy en día sabemos está prometedor, pero claro que tiene como sus cuidados que hay que tener en cuenta. No está bien que las personas usen esto sin acompañamiento de un especialista, que en este caso tendría que ser un psiquiatra. No, definitivamente no, sobre todo en este tipo de uso que estamos hablando, que es el uso terapéutico. Y lo que está pasando es que las personas han accedido muy libremente a usar este tipo de sustancias y pues lo que termina sucediendo es que se abruman y entonces buscando un beneficio sobre la ansiedad terminan más ansiosos porque se abre esta puerta, no entiendes nada y te abrumas completamente. Usar microdosis o macrodosis de hongos para tratar la depresión, la ansiedad, para tener mayor concentración o incluso para tener más imaginación. Es algo que está pasando cada vez más frecuentemente en nuestro país. Es una suerte de moda que necesita revisarse si está bien, si tiene evidencia, cómo usarse, con qué respaldo. Es un tema que ustedes me pidieron a través de las redes sociales tratar debido a la masificación del uso de estas microdosis de hongos, que en realidad tiene un nombre un poquito más técnico, pero ya lo vamos a hablar con más calma y por eso invitamos aquí a Saludable a la doctora Ángela Vélez. Ella es psiquiatra, especialista en psicoterapia asistida con psicodélicos. Doctora Vélez, bienvenida a este espacio de Saludable y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Ronnie, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá hablando de este tema que es tan importante para todos y sobre todo como tener la posibilidad de enfrentar algunos mitos que han surgido alrededor de este tema. Muchas gracias. Bueno, yo quiero preguntarle en primer lugar si, digamos, usted está un poco sorprendida por la popularidad que están teniendo, digamos, el uso de estos hongos psicodélicos dentro de la población, ¿no? Como que es de esas modas que van apareciendo y que, pues bueno, necesita cierta precaución. Sí, claramente, pues digamos que estamos como en un boom de los psicodélicos, de hecho se ha llamado así incluso también en la comunidad científica. Y pues sobre este tema, digamos que hay como unas posiciones encontradas, porque resulta que es que, pues también podríamos decir que los psiquiatras y los psicólogos también estamos un poco metidos en el boom. Es un tema demasiado novedoso para todos y claro que a veces pues da una sensación de estar un poco abrumados de ver cómo se está usando tan masivamente y nosotros tener esta sensación de que vamos en el conocimiento, pero es un conocimiento en construcción y vamos como conociéndolo un poco al mismo ritmo que se ha venido popularizando. Entonces, claro que sí genera pues como un cierto afán y una cierta sensación de estar abrumados con el uso tan masivo que está teniendo. Bueno, entonces empecemos esta entrevista que yo le decía es un poco para dummies y me incluyo ahí porque de verdad yo apenas estoy enterándome de todo esto. Sé que tiene popularidad por personas cercanas que han llegado a usarlo porque de hecho comparten un poco su experiencia y sus supuestos beneficios con mucha naturalidad y casi que contándole a las personas para que se sumen. Pero empecemos por el principio, como se dice, y contemos qué es la psicoterapia asistida con psicodélicos y cómo funciona y más o menos desde cuándo se comienza a usar. Bueno, pues esto tiene una historia muy antigua y la historia tiene que ver con que los psicodélicos han estado presentes en la historia de la humanidad desde pues, tiempos de antaño y es poder decir que lo han utilizado comunidades ancestrales, se tienen datos de que había comunidades indígenas que lo utilizaban hace muchos años, pues como medicina sagrada y finalmente como que Occidente lo llega a conocer un poco en el boom de los años 50 cuando se descubre pues como el LSD en un laboratorio, en una investigación, y finalmente como que se nos abre el panorama hacia los psicodélicos y en los años 50, 60 tiene un gran boom, un poco con toda esta era que se llamó un poco la era psicodélica en los 60
y ahí caen como un poco en la prohibición por la historia de la lucha contra las drogas y también por una historia un poco anecdótica en Estados Unidos de cómo estos muchachos que estaban como en este contexto de la guerra de Vietnam empiezan a usar estos psicodélicos y empiezan a cuestionar demasiado la guerra. Entonces, el presidente de Estados Unidos en ese momento se pone las pilas y dice, no, 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 esto hay que prohibirlo porque está generando demasiado controversia y demasiado cuestionamiento y no nos conviene. Entonces, un poco por esas dos cosas termina cayendo en la prohibición, está en la lista pues, de sustancias prohibidas con el número 1 por la FDA y por todos los organismos internacionales. Entonces, ha caído pues como en la prohibición y duró un montón de años como ahí escondido, cuando ya desde los años 50 y 60 estábamos viendo que podía haber un potencial beneficio en el uso de este tipo de sustancias para la salud mental en general. Entonces, pues ahí quedamos como en un limbo, durante mucho tiempo se suspendieron las investigaciones, hasta más o menos los años 90, un poco los 2000, donde pues hay grupos de investigadores que retoman este tema de la investigación y empiezan nuevamente a generar protocolos de estudio para poder mirar los beneficios que puede tener en la salud. Entonces allí pues se genera otro escenario donde hemos venido ya reconociendo como todos los beneficios que puede traer y ya hemos venido haciendo los protocolos un poco más estrictos sobre qué condiciones podríamos tratar por medio de estas sustancias. Entonces, O más o sea, menos es el contexto histórico. sí, o sea, ya una primera conclusión es que sí hay una suerte de investigación o sí hay, digamos, evidencia naciente y surgiente de los beneficios o por lo menos del posible uso con fines terapéuticos de estos hongos, ¿no? Que para muchas personas, no sé, pienso en mi mamá, por ejemplo, podría tener mucho de hippie, ¿cierto? Pero efectivamente sí ha descubierto que tiene potenciales beneficios. Sí, las investigaciones, hay unos grupos muy serios alrededor del mundo, de hecho las investigaciones empiezan un poco en el escenario del cáncer. Hay un documental precioso en Netflix que le muestra a uno un poco como este lado de cuál podría ser el beneficio y es un documental que se ha vuelto un poco popular, que se llama ay, se me fue el nombre en este momento. Pero Sí, bueno, allí en una serie de documentales, ahorita seguramente va a volver a mi mente el documental, suele pasar. pero lo que muestra un poco es este recorrido de la investigación. Hay un grupo muy serio en Estados Unidos que es el del Hospital John Hopkins, que se Sí. dedica a hacer investigaciones con cáncer y un poco en este grupo de pacientes empezó a investigarse el uso de la psilocibina específicamente, que es pues lo que se conoce como los honguitos. Un poco en mejorar la experiencia, porque estas son personas que como están en contacto un poco con la idea de la muerte y de esta trascendencia que es tan difícil de entender, pues se han dado cuenta que el uso del honguito en ese contexto le da a las personas un sentido distinto de esta relación con la muerte y de este concepto de la trascendencia. Entonces allí empieza y se abre como la investigación a más cosas y hoy en día estamos ya en protocolos muy serios, protocolos bastante avanzados sobre el posible beneficio en condiciones mentales difíciles, específicamente depresiones resistentes, trastornos de ansiedad complicados y trastorno de estrés postraumático. Hay algunas investigaciones sobre trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, en donde han mostrado unos resultados que resultan para nosotros como psiquiatras y psicólogos muy prometedores, porque pues estas son condiciones que desde la medicina occidental y tradicional que nosotros aprendimos, pues como que nos hemos quedado un poco con la sensación de que se llega a un punto y no se avanza más, o como que son condiciones crónicas con las que no podemos, sino simplemente aceptarlas y tratar de convivir con ellas. Y hay personas que sufren pues como las consecuencias de este tipo de condiciones sin poder tener como un panorama de esperanza. Entonces, allí surge un poco esta terapia asistida con psicodélicos como algo que nos da esperanza a la comunidad científica porque tiene unos resultados bastante prometedores. Sin embargo, pues hay que reconocer un poco lo que pasa y es que aunque tenga una tradición ancestral, todavía su uso en lo que es la patología como nosotros la conocemos, pues todavía está en investigación, es un escenario en investigación, con unos resultados buenos, pero que todavía nos hace falta mucho más tiempo para poder observar consecuencias y demás. Lo que hoy en día sabemos está prometedor, pero claro que tiene como sus cuidados que hay que tener en cuenta. Bueno, usted se adelantó un poco en las preguntas siguientes, está bien, ¿sí?
Pero yo quiero que seamos muy puntuales en hablar un poco sobre las indicaciones, porque evidentemente usted es psiquiatra, ¿cierto? Usted le pregunto, ¿ha incorporado estas microdosis, estos macrodosis en su práctica? Es decir, ¿usted ya ha formulado o acompañado terapias con estas sustancias? Pues digamos que Reni, hablar de formular es un poco difícil porque como todavía es un tema en investigación y todavía tiene estas restricciones un poco en el marco de la ilegalidad, entonces pues como que hablar de yo me siento y prescribo, eso todavía no Sí. está muy bien regulado, entonces pues claramente pues uno cuida un poco esa Tiene parte, implicaciones, claro. tiene unas implicaciones, pero claro que la gente lo está usando, un poco este tema de la ilegalidad es que, claro, están prohibidas como sustancias sintéticas, pero estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de la psilocibina, pues es un hongo que crece y que la gente puede cultivar en su casa con un cierto conocimiento. Entonces, pues igual lo están usando las personas Sí. y he tenido como la oportunidad de acompañar muchas de las personas que deciden usarlo y como que se da un acompañamiento en un escenario de que las personas lo puedan hacer de forma más segura. Entonces, sí he acompañado muchos procesos allí. Cuando tú me dices de las indicaciones, pues es una pregunta que me obliga a hablar de los usos. Y es que tenemos como tres grandes usos en los que tenemos nuestro contacto con los psicodélicos. Y es uno, un uso recreativo, que ha sido pues como un uso conocido por mucha gente y mucha gente lo hace en el escenario recreativo con sus amigos, preparan un set y una dosis y dicen, bueno, vamos a comer honguitos y allí se da pues como esta aproximación. Ese es uno de los usos. Otro de los usos es un poco en un terreno que se ha abierto, específicamente hablando de lo que se llaman las microdosis, que es usar más o menos la décima parte de lo que sería una dosis que te produce una alteración, un estado alterado de conciencia. Entonces, usar la décima parte de tal manera que tú estás usando un poquito de la sustancia, pero no lo suficientemente potente como para que te genere un estado alterado de conciencia. Y ese uso de las microdosis se ha usado, pues se ha venido popularizando un poco en este sentido que tú mencionabas al principio, de aumentar la creatividad, de aumentar de pronto los procesos cognitivos, como una apertura, tener como más conciencia de las cosas que hago en el cotidiano. Ese es el otro uso. Y un tercer uso que es, ya hablando un poco como de las macrodosis, que ya es producir un estado alterado de conciencia, hay como dos capítulos. Uno, el que lo busca un poco en un camino de autoconocimiento, de poder expandir su conciencia y de poder como acceder a una información presentada de forma distinta y a una conexión espiritual presentada de forma distinta, que nace pues un poco como de que la persona quiere explorar ese camino, y el otro ya hablar de lo que es en un contexto terapéutico para las investigaciones que te he venido mencionando, en donde ya hay unos estudios clínicos que han mostrado que personas con tratamientos largos en donde no han tenido resultados, depresiones resistentes, trastornos de ansiedad, y en el trastorno de ansiedad tenemos una gama que puede ir desde la ansiedad que llamamos ansiedad generalizada hasta el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, que son todos trastornos de ansiedad. Pues allí ha venido generándose esta investigación y ese es como el último uso, que ya es tener un contexto terapéutico para mejorar estas condiciones o tener una alternativa de tratamiento en esas condiciones. Pero son esas como esas que mencioné, porque hay una gran polémica también en la comunidad científica de que no se puede usar con seguridad en otras condiciones, específicamente pues condiciones mentales un poco más serias como el trastorno afectivo bipolar o la esquizofrenia, o personas que en algún momento de su vida han tenido experiencias que llamamos experiencias psicóticas. En esas personas hay como una precaución todavía porque las investigaciones todavía no han dado mucha seguridad en ese tipo de condiciones y puede ser perjudicial en ese tipo de condiciones. Bueno, en concreto, si le seguí un poco la pista, doctora Vélez, la psilocibina sería como el componente con potencial terapéutico. ¿Estoy bien? Sí, digamos que cuando uno habla de psicoterapia asistida con psicodélicos, es un concepto como amplio, que lo que está diciendo, como en su nombre dice, es que es un proceso de psicoterapia en donde tú vas a usar un psicodélico que te asiste, ¿sí? Es decir, el psicodélico aparece dentro del contexto de psicoterapia como algo que puede potenciar la terapia. Pero eso es importante saberlo porque, pues, no se recomienda tanto el uso terapéutico sin tener un marco de psicoterapia
que te pueda dar un poco un escenario seguro para poderlo llevar a cabo y que te sirva realmente como terapia. En ese marco, digamos que hay varios psicodélicos que uno puede usar y las investigaciones muestran, por ejemplo, como el MDMA es uno de los psicodélicos que se usa, aunque no es tan psicodélico, pero es uno de los que está ahí en investigación. Se puede usar otros que también se han usado ya en el gremio médico con otros usos, como la ketamina, y dentro de ese está la psilocibina, que es la sustancia principal, pues como de los honguitos, que es como las tres que más se han investigado y que tienen potenciales efectos terapéuticos sobre estas condiciones. Entonces, a partir de ahí, pues como que sale un poco los honguitos que son los más populares hoy en día y como los que más generan aceptación. Y pues digamos que para darte el contexto completo, es decir que la psilocibina es un gran protagonista porque es de los que más popular es, pero hay otros, ¿no? Ok, importante. Importante eso. Ahora, metamos un poquito más adentro de lo que se ha encontrado en la ciencia frente a los beneficios del uso de estas dosis o de estas sustancias, y específicamente para pacientes con ansiedad, con depresión, ¿cuáles son los potenciales beneficios que se han encontrado, doctora Vélez? Bueno, Y un poco, si me permite, ¿cómo funciona? Es decir, un poco, ¿cuál es el mecanismo detrás de esa acción? Sí, pues me gusta mucho tu pregunta porque pues me permite como hablar de varias cosas que son importantes y que usualmente desconocemos sobre este tema y ahí te manifiesto una de mis preocupaciones y es que siento que también la psilocibina se ha vuelto como el más popular porque la gente tiene esta percepción de que como son honguitos y son naturales, entonces son completamente inofensivos y entonces son más beneficiosos que lo que pudiera ser un medicamento, por ejemplo, ¿sí? Y eso es un poco un mito, porque claro que tienen beneficios, es lo que yo decía, prometedor, ¿sí? Pero tampoco es que sean como el santo grial solo porque son naturales y entonces por eso no me va a dar ninguna complicación, ¿no? También tienen sus riesgos y sus cosas. Y para eso es importante entender cómo funcionan, ¿no? Entonces, digamos que específicamente de la psilocibina es una sustancia que se llaman pues como los psicodélicos o enteógenos serotoninérgicos, ¿sí? Y en últimas es que tienen interacción con el mismo sistema con el que tiene la interacción los medicamentos que conocemos en la medicina occidental, que son los antidepresivos. Entonces, como que el centro del tratamiento farmacológico de la ansiedad y la depresión hasta hoy en día son un grupo de medicamentos que se llaman los inhibidores selectivos de serotonina y pues la psilocibina y los honguitos, incluso los otros psicodélicos, pues interactúan con este mismo sistema, ¿no? Entonces un poco químicamente, de ahí es que viene que son unas sustancias interesantes porque al interactuar con ese mismo sistema, pues podemos tener como los potenciales beneficios sobre esas condiciones de la ansiedad y la depresión, ¿sí? También es importante como mencionar que todos los protocolos que se han llevado a cabo un poco tienen que ver con que sea una psicoterapia asistida y ahí viene como su otro beneficio. Al ser unas sustancias que interactúan con este sistema de serotonina hay un beneficio químico, pero por otro lado, pues como su gran potencial también está en que se han llamado los amplificadores de conciencia. Y es que cuando uno tiene un estado alterado de conciencia, pues como bien llevado, lo que hace es que se amplifica la conciencia y tú puedes como traer al consciente cosas que están como reprimidas en tu inconsciente, también puedes como entender mejor el panorama al ampliar la conciencia y ese es uno de los grandes potenciales porque los antidepresivos no hacen eso, ¿sí? Entonces, Ok. la gran posibilidad es poder abrir esa otra puerta que ya tiene que ver más como cómo me entiendo yo y cómo le doy yo sentido a esta experiencia que estoy pasando. ¿Sí? Y desde ahí es que también se ven como sus potenciales beneficios, porque estamos hablando de una sustancia que tiene unos beneficios químicos, pero adicionalmente me ayuda como a cognitivamente ampliar mi entendimiento y poder como pararme en otra perspectiva para entender la experiencia que estoy viviendo o los traumas que tengo o las situaciones de vida que he pasado, ¿sí? Y por eso es que en una psicoterapia, una asistencia con un psicodélico puede ser muy beneficiosa porque como que potencia la terapia. Sí, seamos claros en ese mensaje, doctora Vélez, porque
¿Es normal consumir este tipo de sustancias sin ningún tipo de asistencias? ¿Qué riesgos tienen las personas que lo hacen? Y un poco, ¿cuál es el llamado que hacen los psiquiatras para que esto que se está volviendo tan popular, pues no termine afectando la salud? Sí, pues en realidad un poco ese mismo potencial que tiene de abrir una puerta, pues imagínate tú que es como si yo abro una puerta que siempre ha estado cerrada para mí y la abro y encuentro una cantidad de información y como es un estado ampliado de conciencia, pues la información que puedo encontrar puede ser abrumadora, puede ser desordenada, puedo no entenderla, ¿sí? Y entonces si yo no tengo un adecuado acompañamiento, voy a quedar solo un poco abrumado con todo esto. Y ahí es donde se presentan las complicaciones del uso de este tipo de sustancias. Por eso insisto tanto en que para nosotros y como se han hecho los protocolos y como se descubre que tienen un potencial es en un marco de terapia. ¿Por qué? El papel del terapeuta es fundamental porque te ayuda a organizar esta información que aparece, a darle sentido, a que la puedas como visualizar con mayor claridad. Y lo que está pasando es que las personas han accedido muy libremente a usar este tipo de sustancias y pues lo que termina sucediendo es que se abruman y entonces buscando un beneficio sobre la ansiedad terminan más ansiosos porque se abre esta puerta, no entiendes nada y te abrumas completamente. Sí, O entonces sea, sí hay no un está bien que las personas usen esto sin acompañamiento de un especialista, que en este caso tendría que ser un psiquiatra. no, definitivamente no, sobre todo en este tipo de uso que estamos hablando, que es el uso terapéutico. O sea, si yo tengo una intención de un uso terapéutico, pues para nada está bien hacerlo como solo, porque ahí es donde pueden venir la mayor cantidad de complicaciones que pueden tener el uso de esta forma, porque termino abriendo traumas, no los proceso y termino como peor de ansioso. Entonces, para las personas que tienen condiciones o que están pensando en que sea un uso terapéutico, de ninguna forma debe hacerse sin un acompañamiento, ¿sí? Ahora, pues como este tipo de sustancias están un poco en una línea y también hay un uso recreativo, ¿sí? Entonces, cuando tú estás pensando en un uso recreativo, pues, ¿qué es importante? Pues saber y ser responsable con que si tú tienes depresión, ansiedad o alguna de estas condiciones, pues como que no te expongas porque puede ser peor para ti, ¿sí? Y si estás en un escenario de que no tienes ninguna de estas condiciones, pero quieres explorarlo y tienes un uso recreativo, pues sí hay también unas recomendaciones que nos ha dado también la investigación de la ciencia para que tú puedas tener una experiencia más segura. Y pues lo que está pasando es que usualmente se ha popularizado tanto que las personas no tienen ese cuidado, tienen un poco esta imagen de que como es natural no pasa nada y pues no cuidan ni tienen como estas precauciones para tener una experiencia segura. Entonces también he conocido casos de personas que hacen el uso recreativo sin cuidado y entonces no tenían una ansiedad, pero ahora después de la experiencia sí la tienen y entonces vienen al consultorio también. Qué bueno ese. Hay un perfil, digamos, de potenciales sujetos que puedan utilizar estas sustancias. Es decir, si yo tengo ansiedad, si yo tengo depresión, así tenga compañía de un psiquiatra, ¿lo puedo usar libremente? ¿O es para casos específicos? ¿Es, digamos, la última opción terapéutica? ¿Cómo se maneja eso? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta porque creo que pues es bastante importante y es que si bien hay una, sí, entonces ahí la microdosis no ha tenido como una evidencia y los pocos estudios que salen como positivos tienen una evidencia un poco dudosa y es que muchos no muestran una gran diferencia con el uso de placebo, que en últimas en la investigación es como usar una agüita. ¿Sí? Entonces no muestra mucha diferencia con el uso de placebo, pero además de eso, pues tampoco me muestra unos beneficios superiores a los tratamientos que hoy en día están, ¿no? Como los medicamentos como tal. Entonces, por eso es como que tiene un uso ahí como medio borroso en cuanto a la evidencia científica. Sin embargo, la experiencia lo que sí muestra es que pues en procesos creativos sí se aumenta un poco la creatividad, subjetivamente muchas personas hablan de que les ayuda a entender algunas cosas y cuando se usa en un contexto terapéutico, pues se puede aprovechar un poco esta sensación de que entiendo mejor las cosas para potenciar la terapia. Hay que tener mucho cuidado porque en este uso tan masivo de las microdosis, pues las personas están teniendo también como muchas expectativas y es como que, entonces yo puedo cambiar mi medicamento psiquiátrico por microdosis. Es una pregunta súper frecuente y hay personas intentándolo, ¿no? O sea, como que ellos solitos en su casa se proponen dejar el medicamento psiquiátrico y usar microdosis en reemplazo. Y ese es otro tema porque tampoco podemos hablar de que se pueda reemplazar la una por la otra, porque la psilocibina tiene
un principio importante químicamente y es que genera una cosa que se llama tolerancia muy rápidamente. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Que yo voy a necesitar más dosis para lograr el efecto inicial siempre, ¿sí? O sea, yo lo uso hoy y mañana necesito otra más dosis y mañana necesito otra más dosis. Entonces, pues eso es algo importante porque las personas no lo pueden estar usando todos los días de la vida, ¿sí? Para eso hay que hacer unos ciclos determinados que son los que se han mostrado que pueden ser efectivos, suspender un tiempo para que el sistema cerebral descanse, porque si no, lo que vas a encontrar es el fenómeno de tolerancia, entonces ya va a dejar de funcionar y ya ahí sí, pues no hay mucho que puedas hacer, entonces de pronto la persona sí puede entrar en una búsqueda de la experiencia, ¿no? Entonces ahí luego terminaría abriéndose la puerta para otras cosas, ¿sí? Entonces eso es importante conocerlo y que no es tan sencillo decir reemplazo un tratamiento clásico por este otro, eso hay que hacerlo en la compañía de un profesional que es el que puede guiarte en qué conviene y cómo conviene. ¿Mm? Esa es una de las mayores precauciones que me imagino tienen, digamos, psiquiatras y demás frente a este tema, ¿no? De pronto la gente siempre está esperando esa bala de plata, esa solución milagrosa. Y bueno, si no, algo nos ha enseñado la ciencia es que pocas de esas curas milagrosas existen. Doctora Ángela Vélez, de verdad ha sido una charla muy interesante para mí, que soy dummy en este tema, pues digamos, súper ilustrativo. Y qué importante ese llamado también a tener conocimiento, información completa antes de usar este tipo de sustancias, incluso durante el uso, el acompañamiento que usted hacía el llamado para que esté siempre presente con un psiquiatra y un especialista. Muchas gracias por estar aquí en Saludable. Por favor, cuéntenos cómo la encontramos en redes sociales. Muchas gracias a ti por la invitación. En redes sociales estoy pues como en mi Instagram, que es como el que más uso, que es Ángela Vélez Psiquiatra. Ahí me pueden encontrar y bueno, pues estoy como a la disposición de todo aquel que necesite una orientación. Yo por último quiero hacer como una invitación y es como pensar que de todas formas todas las experiencias y todas las ayudas que uno busca, hay que asegurarse de que puedan hacerse en un escenario seguro, valga la redundancia. Entonces, pues siempre estoy acá disponible para que podamos conversar de cómo es más seguro todo este tema y que realmente sea beneficioso. Bueno, pues doctora Vélez, muchas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que dejaron sus comentarios para que tocáramos este tema en Saludable. Aquí hablamos de salud pública, de estos temas de medicina, de salud mental. También hablamos del sistema de salud. Y la invitación es para que se suscriban, por favor, y compartan este video. Y nos vemos en un próximo episodio de Saludable. Así que, chao, chao. Muchas gracias.